Muy buenos días, tenga toda la audiencia aquí en el Metroplex. Una vez más les damos la bienvenida a nuestro programa Hablemos de lo que no se habla. Hemos estado estudiando sobre el libro del Éxodo. Esta semana vamos a concluir con todas las porciones que tenemos dentro de nuestro ciclo anual de la Torá para este libro. Y estamos ubicados para esta semana en Pekudei. Vamos a ver cómo el tabernáculo se completa finalmente después de varios capítulos de cómo inicialmente Moisés recibe las órdenes, Moisés recibe los planos, Moisés tiene la visión de cómo se debe de construir, viene, hace la recaudación de todos los materiales para esta obra y después el Señor levanta gente para que lo construyan, pero específicamente antes de terminar el libro de Éxodo, el tabernáculo se concluye, el tabernáculo está listo. Es tiempo de usar ese tabernáculo. Y cuando nosotros llegamos a Éxodo capítulo 39, vamos a notar algo que me llamó a mí la atención. Quizás para muchos de nosotros, cada vez que leímos todos estos capítulos, nos parecen un poco fastidiosos y sin sentido. Pero si nos ponemos a leer cuidadosamente, tiene bastante alimento espiritual para nuestras vidas, que también lo vamos a conectar con el Nuevo Testamento. Cuando nosotros llegamos a Éxodo 39, empezamos a leer desde el versículo 32 y dice así la palabra del Señor. Así fue acabada toda la obra del tabernáculo de reunión. E hicieron los hijos de Israel como Jehová lo había mandado a Moisés, así lo hicieron. Vamos a poner mucho énfasis en cómo la palabra denota varias veces durante todo este trayecto de la construcción de este proyecto del tabernáculo. Repetidas veces la palabra nos menciona que como el Señor se lo había ordenado a Moisés, así lo habían hecho. Versículo 33. Y trajeron el tabernáculo a Moisés, el tabernáculo y todos sus utensilios, sus corchetes, sus tablas, sus barras, sus columnas, sus bases y todo lo que se iba a necesitar para que este tabernáculo fuera erigido en el desierto. Pero cuando nosotros llegamos al final de este capítulo, en el versículo 42, que es donde me quiero enfocar, dice la palabra del Señor de esta forma. Dice, en conformidad a todas las cosas que Jehová había mandado a Moisés, así hicieron los hijos de Israel toda la obra. Versículo 43. Y vio Moisés toda la obra, y aquí que habían hecho como Jehová había mandado, y los bendijo. Muy bien. Como lo mencioné antes, quiero enfatizar, remarcar y quiero ilustrar también esta palabra que encontramos repetidas veces en los últimos capítulos, como Jehová había mandado a Moisés, porque es de suma importancia que nosotros remarquemos, porque aquí nos podemos dar cuenta que este pueblo hizo las cosas como el Señor las había ordenado. Y Moisés, cuando se le trajo todo este tabernáculo, Moisés lo inspeccionó. E inmediatamente que Moisés lo inspeccionó, dice la palabra algo muy importante en el cual yo quiero enfatizar. Dice que y los bendijo. Repito, y los bendijo. Después de haber acabado la obra, exactamente como el Señor lo había ordenado, llegó la bendición. Repito, después de haber acabado la obra, como el Señor lo había ordenado, llegó la bendición. Moisés bendice a todos estos obreros que habían hecho el tabernáculo, les da una bendición muy especial por su obediencia y por su esfuerzo en la construcción de este tabernáculo. Bien, ahora quiero hacer una aplicación basada en el libro de Santiago. Como todos sabemos, yo creo que es uno de los versículos que más escuchamos dentro
de las iglesias detrás de los púlpitos. Pero yo quiero recordarte, mi hermano, que no tan solo es parte del Nuevo Testamento, pero también en el Antiguo Testamento se levanta un principio. Y en ese principio que acabamos de leer en Éxodo capítulo 39, nos dice que Moisés inspeccionó la obra para ver si se había completado esa obra conforme a la palabra que el Señor había dado. Y después que la inspeccionó y exactamente coordinó y se dio cuenta que todo había sido hecho conforme a la palabra del Señor, entonces procedió y bendijo al pueblo. Hermano, tú y yo estamos dentro de nuestras congregaciones para ser bendecidos por el Eterno. Y yo quiero en este día, como motivación principal, el recordarte algo. El recordarte, hermano, que tú estás corriendo una carrera, como lo dice el apóstol Pablo, que ahorita lo vamos a estar leyendo. Pero también quiero recordarte, hermano, que tenemos que ser hacedores de la palabra. Porque así nos lo dice el libro de Santiago, cuando nosotros llegamos al capítulo 1, leyendo de la versión Reina Valera, como subtítulo, antes de iniciar el versículo 19, dice hacedores de la palabra. Y dice así: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Aquí está en estos capítulos inicialmente resaltando la aptitud en el cómo debemos de recibir la palabra del Señor. El versículo 22 viene el mensaje y dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándonos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque el que se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Aquí está el versículo que más nos conecta con el principio de Éxodo 39, donde después de haberse completado la obra, Moisés procedió a bendecir al pueblo. Aquí nos está resaltando el libro de Santiago, que también nosotros, cuando procedemos a hacer la obra de la misma manera, somos bienaventurados en todo lo que hacemos. Algo que me llama la atención a mí bastante en este día, y quiero empezar a aplicar esto, es un mensaje que me dio un predicador hace bastantes años. Yo creo que es hermoso cuando nosotros tomamos el tiempo antes de empezar nuestro ministerio para escuchar a pastores que invierten su tiempo y sus vidas en nosotros. Este consejo jamás se me ha olvidado. Yo creo que te lo voy a regalar a ti en este día, porque quiero ser de bendición para ti en este día, y quiero que lo guardes, y quiero que lo memorices, y quiero que lo recuerdes todos los días de tu vida. Este pastor, en su sabio consejo, me dijo: Roberto, la desobediencia a medias es desobediencia total. O sea, que si recibimos un mandamiento y solamente lo cumplimos a medias, no estamos obedeciendo del todo. La única manera de ser bendecidos es cuando nosotros decidimos no tan solo el escuchar este mandamiento, pero también procedemos a hacerlo. Lo que está diciendo Santiago, está diciendo el 50% del mandamiento es cuando lo escuchamos. Esa es la mitad, esa es la parte quizás más fácil. Y la segunda parte es cuando nosotros decidimos inmediatamente de recibir esa palabra, decidimos el hacerla, el llevarla a cabo, y empezamos a trabajar en nuestra mente en el cómo vamos a llevar a cabo esa palabra que se nos es dada.
El mensaje de este día nos recuerda no tan solo esta porción, nos recuerda varias porciones a través de todo el Nuevo Testamento, porque la Torá se refleja a través de toda la Biblia. Y en este día nos vamos nosotros a comprometer a no ser obedientes a medias, el no detenernos de acuerdo a nuestras posibilidades, el no detenernos de acuerdo a nuestros propios propósitos. Pero cada vez que nosotros estemos en nuestras congregaciones o nos acerquemos a la palabra del Señor, tener siempre en mente que tenemos que tener un corazón abierto para la palabra y tenemos que tener en mente de dónde está surgiendo esta palabra. Esta palabra surge de la misma boca del Creador, del mismo corazón del Creador, de su Espíritu que ha inspirado todo este libro que nosotros constantemente estamos leyendo. Hermano, yo creo que la única intención que tengo, y lo voy a repetir varias veces, es que tú entiendas que la desobediencia no tan solo se produce cuando no se hacen las cosas, pero la desobediencia se produce en nosotros cuando hacemos las cosas a medias. Ese fue el consejo que me estaba dando este pastor hace varios años, Roberto. La obediencia a medias es desobediencia completa, es desobediencia total. Entonces yo quiero, a través de estos pasajes, hermano, ir recordándote que tú eres un hacedor de la palabra, que tú has sido llamado, que tú has escuchado la palabra y que no te detengas simplemente el fin de semana cuando tú has escuchado la palabra, sea sábado, sea domingo, sea lunes, sea martes, sea todos los días, sino que inmediatamente tu corazón proceda a buscar la forma de cómo vas a llevar esta palabra a que esta palabra sea realizada, a la obediencia. Porque recordemos, hermano, que después de obedecer la palabra es cuando nosotros vamos a ser bendecidos. Así como Moisés, después de haber inspeccionado aquel tabernáculo, de todo el esfuerzo que habían puesto aquellas personas que habían estado involucradas en la construcción del tabernáculo, Moisés lo inspeccionó y cuando se dio cuenta que todo estaba hecho conforme la palabra que el Señor había dado, procedió con la bendición y bendijo a cada una de estas personas que habían laborado en aquel tabernáculo. Quiero ahora ir a uno de los evangelios y es Mateo capítulo 21, donde la palabra nos da una parábola que se llama la parábola de los dos hijos, y tú también ya la has escuchado. Y dice así Mateo 21, leyendo de la versión Reina Valera 1960, versículo 28, dice: pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Y respondiendo él, dijo: no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose el otro, le dijo de la misma manera, y respondiendo él, le dijo: sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús le dijo: de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto, no os arrepentéis después para creerle. ¿Qué nos está diciendo aquí Jesús? Nos está diciendo a través de esta parábola que no es el estado en el que te encuentra el Señor lo que te justifica, es el proceder después de haber escuchado la palabra lo que te justifica. Cuando tú estás simplemente escuchando, solamente eres un espectador de la palabra. Hay mucha gente que solamente viven de la unción que tenemos en las iglesias. Hay mucha gente que solamente viven de la atmósfera que se genera con la gloria de Dios que nos visita semanalmente en nuestras iglesias. Pero lo que la palabra del Señor nos está diciendo, que esas personas solamente son obedientes al 50%. Porque lo que la palabra requiere es que disfrutemos esa unción, disfrutemos esa presencia del Señor, disfrutemos su palabra. Pero que inmediatamente después que la disfrutemos, procedamos totalmente a hacer su palabra.
porque si no, entonces nos está diciendo que estamos siendo desobedientes. Recordemos ese consejo que me dio este pastor Roberto. La desobediencia es producida cuando solamente obedecemos al 50%. Todo acto que nosotros escuchemos, que sea un mensaje, que sea algo que nos está redarguyendo nuestro corazón, nosotros tenemos que inmediatamente buscar la manera de cómo empezar a obedecer este mandamiento, a obedecer este mandato que el Señor nos está diciendo. Primera carta a los Corintios, capítulo 9, leyendo de la versión Reina Valera 1960, en el versículo 24, lee de esta forma. Dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren? Pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. ¿Qué mensaje nos está dando el apóstol Pablo? Y recordemos esto, que el apóstol Pablo estaba instruido en todo lo que nosotros estamos leyendo en el libro de Éxodo. Y él comprendía precisamente las palabras de Éxodo 39, donde terminado el tabernáculo, se inspeccionó, y cuando se inspeccionó y se dio cuenta Moisés que había sido construido de la forma que el Señor lo había mandado, procedió a bendecir. Es lo mismo que estamos leyendo, hermano. Pablo lo dice de otra forma. Lo dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren? ¿No sabemos que los que estamos en nuestras congregaciones a la verdad, a todos nos llega la palabra del Señor? Porque la palabra del Señor, cuando sale de la boca del predicador, jamás regresa vacía. Se queda en nuestros corazones. Pero enfatiza el apóstol Pablo y dice: pero todos los que corren, pero solamente uno se lleva el premio. O sea, solamente todos aquellos que salen e inmediatamente obedecen el mensaje y llevan a cabo la palabra. Y también nos inspira y nos dice: corred de tal manera que lo obtengáis. O sea, que no vivamos nuestra vida cristiana sin dar fruto. Que no vivamos nuestra vida cristiana solo con la simple asistencia a una iglesia. Que nuestra vida se convierta en una vida que lleve fruto. Que nuestra carrera se convierta en una carrera que siempre corramos con la intención de llegar a la meta y con la intención de obtener ese premio. Con la obtención de la bendición del Eterno es como nosotros debemos de correr. Que siempre sea esa nuestra inspiración. Versículo 25 dice: todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire. Qué precioso mensaje nos da el apóstol Pablo, diciéndonos que él mismo se abstenía de muchas cosas. Él mismo se inspiraba para recibir una corona incorruptible. De esa manera él nos explica que él no corría solamente para ser un aventurero en la vida, pero él corría con el propósito de cumplir su misión aquí en la tierra, con el propósito de ser obediente a la palabra que le había sido dado por el mismo Jesús cuando lo llamó, que él no perdía tiempo solamente golpeando al aire, sino que en toda intención que él tenía, en todo golpe que él daba, él tenía un objetivo y siempre procuraba que ese objetivo se cumpliese, que llegase a la meta. Hermano, es así como nosotros tenemos que correr en nuestros días. El mensaje es claro. Nosotros invertimos bastante tiempo cuando nosotros asistimos a nuestras congregaciones. Nosotros invertimos bastante energía cuando nosotros laboramos en nuestros trabajos. Nosotros invertimos bastante de nuestra vida cuando nosotros nos presentamos delante del Señor. Y cada vez que lo hacemos, el Señor
nos revela su voluntad. Pero qué triste sería, hermanos, que nosotros solamente nos convirtiéramos en oidores de la palabra y no hacedores de la palabra. Porque simplemente estaríamos obedeciendo el 50%. El obedecer la palabra es obediencia, pero el hacerla, eso es el complemento para que en nosotros se complemente ese 100% de ser hacedores, oidores en un solo conjunto, y eso nos lleve totalmente a obtener el galardón. Hermano, no sé en qué posición tú estás. Siempre hemos estado llamando a la gente, y últimamente me han estado llamando gente que han sido llamados al ministerio y se han quedado detenidos. Gente que quizás por temor, gente que quizás porque sienten que no tienen la preparación total, o quizás porque no han encontrado el apoyo, el respaldo que se necesita para iniciarse. Hermanos, se han quedado estancados, se han quedado varados y no han podido proseguir con su ministerio. Hermano, a todos y a cada uno de ustedes les recuerdo que todos tenemos un llamado, y ese llamado precisamente consiste en el consejo que le dio el apóstol Pablo a Timoteo. Y le decía: pero tú haz la obra de evangelista. Ese es el mandamiento de Mateo capítulo 28, hermano. Ese es el propósito por lo cual nosotros estamos en nuestras congregaciones. Ese es el último diseño para nuestra vida que hizo Jesús. Que nosotros hagamos la obra de evangelista. Que nosotros no tan solo escuchemos el mandamiento, pero también procedamos y abramos nuestra boca. Que también nosotros vayamos y podamos predicar la palabra a otros. Hermano, no sé cuál sea tu situación, pero yo te exhorto. Mi teléfono es el 214-212-7676. Y te recuerdo, hermanos, aquel consejo que me dio aquel pastor Roberto. La obediencia a medias es desobediencia total. Hermano, no te detengas con el 50%, no te conformes con el 75%, no te conformes con el 10%, no te conformes con el 20%. Tú corre con el propósito de obtener el premio. Tú corre con el propósito de obtener la bendición. Tú corre con el propósito de llegar a la meta. Mi teléfono es 214-212-7676 y estamos aquí para ayudarte, estamos aquí para bendecirte. Que el Eterno te bendiga. Amén. Que el Señor te bendiga. Que el Señor te guarde. Haga resplandecer su rostro sobre de ti. יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך וחונך, יישא אדוני פניו אליך